Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. Daniel Navar, La niñez de Cristo, capítulo 7. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto para mí en este momento, pues, compartir un ratito de el capítulo 7 del deseado de todas las gentes. Que Dios nos ayude cada día y que Dios nos fortalezca en su palabra para poder ser luz donde quiera que estemos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por este día. Danos sabiduría, danos fortaleza de creer en ti, de vivir contigo y que cada día podamos representarte donde quiera que estemos. Quédate en el reposo de esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues el capítulo de esta noche se titula La niñez de Cristo. El relato empieza diciendo: Jesús pasó su niñez y su juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales de aquel entonces recibirle, tenerle como invitado de honor, consentirlo, darle toda esa platillo, esa calidad, ese hospedaje. Pero ¿qué prefirió? Vivir en las montañas, vivir allá en el pueblito, vivir en ese lugar donde él nació. Él decidió, dice el relato, vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Es admirable por el significado breve de sus primeros años. ¿Por qué? Porque el niño crecía y se fortalecía. ¿Cómo se fortalecía? Pues en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y de dónde agarraba esa gracia para con Dios y con los hombres? Esa conexión que tenía con el cielo. Dice: durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada ni nadie podía perturbar. ¿Por qué? Porque él siempre vivía pidiendo esa sabiduría, ese entendimiento, y Dios le dotaba de esa sabiduría, esa paciencia para con los hombres, para poder ser ese bebito, ese niño, ese adolescente especial. Dice también el libro: desde los tiempos más remotos los fieles de Israel habían presentado muchas atenciones a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debían enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Entonces, ¿qué quería Dios? Que desde su infancia, desde su niñez, desde pequeños, tuvieran esa enseñanza. Hoy en día, la educación se ha visto muy cambiada, muy transformada. Nuevas maneras, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida han ido transformando ese sistema educativo que nosotros como cristianos sabemos muy bien cuál es. Pero hay ocasiones que evadimos por comodidad, por nuevas formas, por evadir situaciones, pero la palabra de Dios es perfecta y no hay otra educación más que esa educación con disciplina. ¿Y cómo es esa educación con disciplina? Ayudar al niño y fomentar esa dependencia del cielo.
¿Y cómo vamos a desarrollar esa dependencia de Dios? ¿Cómo la vamos a poner en práctica? En nuestro desarrollo personal, teniendo obligaciones, teniendo privilegios, ¿por qué no? Teniendo ese compromiso en nuestra casa, hablando como niños. Hoy en día los niños no tienen obligaciones, pero tienen muchos privilegios. Hoy en día los niños no tienen ninguna tarea, pero tienen todas las comodidades. Yo no estoy en desacuerdo en eso, pero sí estoy de acuerdo en que un niño debe de aprender a depender de Dios primero. Un niño debe de aprender a desarrollar esas habilidades, esas destrezas que Dios nos da en nuestras actividades diarias. Dice aquí, en los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para las instrucciones religiosas de los jóvenes se consideraban bajo la maldición de Dios. Sin embargo, dice, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que busquesen a Dios. Si en alguna manera, palpando, le hallan, pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de sus asuntos inútiles para el estudiante, que no podrían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Llenar a esos niños, llenar a esos infantes de esas educaciones celestiales, aprender a depender de Dios, crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en entendimiento y crecer bajo la gracia, esa gracia que nos ayuda cada día a reflejar el amor de Dios. El niño Jesús no recibió instrucciones en las escuelas de la sinagoga. ¿Quién fue su maestra? ¿Quién fue la mejor maestra que tuvo Dios? Dice, su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Qué interesante, ¿no? María era una persona humilde, sencilla, pero con una fe y una dependencia de Dios única. Dios la preparó para enseñar e instruir a ese niño. Su primer maestro de Dios fue el maestro celestial y su primer maestra terrenal fue su madre. Qué bonito, ¿no? Que hoy en día todavía los bebés, su primera maestra es su madre. ¿Quién le enseña a caminar? ¿Quién le enseña a gatear? ¿Quién le enseña a comer? ¿Quién le enseña sus tareas pequeñas? Junta tus juguetitos, junta tus zapatos, ordena tu cuarto, conforme vamos creciendo. Así Jesús tuvo su primera maestra que fue su madre. Dios prepara a cada mamá para esa educación para ese bebé. Es una tarea extraordinaria, importantísima, el trabajo de las mamás. Pero mamás, ¿cómo van a tener esa enseñanza pidiendo esa dirección a Dios? Para que sean las mejores maestras de sus hijos. Y no lo dudo que no lo sean. Y así van a enseñar a que sus hijos dependan de Dios para todo lo que se están preparando, los están enseñando. Dice también, así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios. Mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía, le acompañaban los seres celestiales. Dios nunca estuvo solo.
Siempre estaban esos ángeles alrededor dándole esa sabiduría, ese cuidado, ese entendimiento para poder discernir cada cosa, cada palabra, cada intervención. Yo me afiguro a Jesús en su niñez, colaborando con su papá en el taller, en la carpintería, preguntándole, papá, ¿para qué es esto? Papá, ¿para qué es lo otro? Miraba a la gente, iba, le ayudaba, era ese niño servicial que se acomedía, que pasaban, yo me imagino, las señoras por la calle con bolsas. Y ahí iba Jesús a ayudar, a colaborar, a llegar a esa casa. Miraba a alguna persona con necesidad, iba y le ayudaba. ¿Y por qué Jesús tenía ese sentir en su corazón? Porque siempre le pedía dirección a Dios para ser ese hombre que vino a la tierra. Y Dios le llenaba de sabiduría, le llenaba de entendimiento, de paz, ese corazón bondadoso. Dios era bondadoso en todas las maneras que pudiesen imaginarse. Todo niño puede aprender como Jesús mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a tratar de familiarizarnos? Con la lectura diaria, con el devocional, con el culto familiar. Así ese niño va a aprender a depender de Dios, va a aprender a tener esa conexión día a día con Dios, platicarle todo lo que hizo, platicar sus dudas, platicar sus problemas a esa cortita edad. A veces los niños tienen ese problema de que no puedo resolver este problemita de tarea, eh, se le perdió un juguete, le piden ayuda a Dios. Y ese niño que en lo más mínimo le pide esa ayuda a Dios, es ese niño que está creciendo, sabiendo que su Padre Celestial lo escucha y le va a ayudar a proveerle cualquier necesidad. Qué bonito es ver a esos niños que se arrodillan, que juntan sus manitas, que hacen oración. ¿Y por qué hacen eso? Porque han tenido una maestra, unos maestros que son sus padres terrenales. ¿Y quién ha capacitado a esos padres terrenales para que ese niño sepa depender de Dios? Nuestro Padre Celestial, porque sus padres terrenales piden esa dirección. Y al pedir esa dirección, están enseñándole a ese bebé a pedir dirección a Dios. Es una cadenita, hermanos. Y qué bonito es cuando nosotros enseñamos a otros a depender de Dios y ese otro va a enseñar al otro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es una bendición depender y aprender a depender de Dios. Satanás fue incansable en sus esfuerzos para vencer al niño de Nazaret. ¿Por qué? Desde los primeros años Jesús fue guardado por los ángeles. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Como todo ser humano, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos tentaciones. El diablo siempre está atacando más a esos bebitos de corazón limpio, de mente limpia. Pero ¿cómo ese niño va a no caer en esas tentaciones? Dependiendo de Dios, no hay otra ruta. Si ese niño sabe depender de Dios, va a tener temor de Dios, porque sabe que es su Padre y nuestro Padre nos reprende, nos enseña y nos guía. Así que ese niño, teniendo una buena dependencia de Dios, cualquier intento de Satanás lo va a vencer, así como Jesús cuando estuvo en esta tierra. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sustento. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él un salvaguardia. ¿Por qué? En su vida laboriosa no había momento ocioso, que es lo que hoy los niños tienen en su mente y en todo el día, mucho tiempo de ocio. Y su mente empieza a viajar, a pensar, a crear. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? La ociosidad es mala. Así que papás, siempre hay que mantener a esos hijos ocupados con actividades y no es que los pongan a trabajar. Sus obligaciones,
sus responsabilidades, sus actividades propias y no van a tener ocio. Dice también el libro, no había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. ¿Qué quiere decir? Amistades que nos alejen, amistades que nos inviten, vamos a dar la vuelta o vamos a patinar o vamos a la bicicleta, no es malo. Pero dentro de todo, la prioridad es la conexión con Dios. ¿Puedes tener vida social? ¿Puede el niño salir a jugar? Claro que sí. Pero lo más importante es primero el devocional, el culto familiar, tu momento de hablar con Dios y entonces sí, tu momento de jugar. Un niño tiene que jugar, tiene que correr, divertirse, jugar con sus amigos, pero lo primero es aprender a depender de Dios. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Qué maravilla, ¿no? Qué felicidad. Uno como ser humano en esta tierra está rodeado de muchas cosas, pero Dios siempre está a nuestro lado y nos cuida. Y si dependemos de Dios, siempre vamos a tener esa dirección, ese entendimiento para poder evitar los ataques de Satanás. Dice también el libro, durante toda su vida terrenal Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, intentaba grandes cosas. Después que hubo encontrado en su ministerio, dijo, conviene obrar en las obras del que me envió. ¿Qué quiere decir? Entrando en su juventud, Dios empezó a entender el plan que venía a esta tierra. ¿Cuál era? Predicar la palabra, predicar a las personas del amor de Cristo. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros, hermanos. A veces nos falta ese celo por las cosas de la iglesia, ese celo por amor a Dios, ese cuidado, ese compromiso, esa entrega. A veces somos blanditos en las cosas de Dios, somos blanditos en las cosas de la iglesia. Hoy en día muchas cosas han entrado a la iglesia, ¿por qué? Porque no tenemos eso que Dios tiene, o eso que Dios capacitó. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. No tengamos miedo, hermanos, de ser rígidos, de ser enérgicos y de cuidar y mantener esas enseñanzas, esa sabiduría y ese entendimiento. Que podamos siempre reflejar el amor de Dios, que nosotros lo tenemos para otros. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Qué bonito, ¿no? Tener ese equilibrio, ser enérgico, ser disciplinado, pero ser una persona bondadosa, ser una persona con un corazón tierno y noble. Es una lucha, pero no es imposible saber que la gracia de Dios está en nuestras vidas y podemos dar eso y más a las personas. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro mayor maestro y nuestro director en cada plan, en cada cosa que tenemos. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. Crecemos en sabiduría, crecemos en entendimiento, crecemos bajo la gracia, crecemos con todas esas enseñanzas de toda esa gente que se dedica
a prepararnos para la juventud y la adultez. Pero crecemos y ¿qué nos pasa? Se nos hacen fácil muchas cosas, se nos hace fácil manejar situaciones a nuestro antojo, pero nunca olvidamos nuestra enseñanza y siempre tenemos en nuestro corazón la verdadera enseñanza y la verdadera conducta, que Dios quiere que nunca la olvidemos. Pero ¿por qué cuando crecemos muchos decimos, pero puede cambiar o puede ser así? Porque no dependemos 100% de Dios y estamos un poquito conectados con el cielo. Pero hermanos, los invito a que cada día aprendamos a depender 100% de Dios, como este niño vino a esta tierra y dependió y depende 100% de su Padre. Confía plenamente que todas las cosas Dios las dirige y que cada plan, cada cosa que nosotros deseemos, siempre pidamos esa dirección a Dios. Ese problema, esa necesidad, esa angustia que tenemos, pidamos esa dirección a Dios y verán que todas las cosas se van a resolver. Todas esas dificultades, todos esos pendientes, esos temores, se nos van a hacer fáciles porque Dios nos da esa sabiduría celestial, ese entendimiento, esa facilidad de entender y buscar soluciones. Dice también, ya terminando el capítulo, dice, y todo joven que siga fiel y obediente al ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo, él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Hermanos, nunca dudemos que Dios siempre va a estar a nuestro lado, que Dios siempre va a proveer, que Dios siempre nos va a dar esa sabiduría para poder permanecer en su rebaño, permanecer dentro de este rebaño de ovejas. ¿Y cómo vamos a permanecer? Orando, dependiendo cada día de Dios. Así como vino ese niñito a esta tierra con un plan, así como fue preparado con su Padre Celestial en esta tierra, así nosotros, hermanos, podemos ser preparados todavía. ¿Y cómo vamos a ser preparados? Sabiendo depender de Dios, orando, leyendo, nutriéndonos de ese alimento celestial, leyendo la Biblia, leyendo la lección, el matinal, compartiendo del amor de Dios, porque no nomás es nutrirnos, es compartir también a los demás. Y si cerca de nosotros tenemos un niño, tenemos un bebé, no tengamos miedo en compartir cosas bonitas, porque esos niñitos que andan en la iglesia son niñitos que Dios quiere ver en el cielo. Son niñitos que nosotros queremos ver, que aprendan a depender de Dios, que aprendan a vivir, a crecer en sabiduría, a crecer en estatura, a crecer en entendimiento y a crecer en gracia. Así como muchos hemos crecido aprendiendo a depender de Dios, así también nosotros, hermanos, colaboremos con esos bebés, con esos niños y ya adultos también. Si sabemos y sentimos que nos falta un poquito más, nunca olvidemos, nunca dejemos de depender, siempre estemos conectados a esa corriente, hermanos, que es Cristo Jesús. Y nuestra vida va a sobreabundar, muchas bendiciones, va a sobreabundar ese cuidado que Dios siempre va a proveer para nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga cada día a depender plenamente de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tus cuidados y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a aprender a depender de ti,
como tu Hijo vino a esta tierra. Gracias por todas esas personas que han estado a nuestro lado, siempre ayudándonos, enseñándonos a depender de ti. Gracias porque pones a muchos maestros a nuestro lado, hermanos de la iglesia, familia, nuestros padres, y que ellos siempre han hecho por cada niño de esa iglesia un niño de ejemplo, un niño que aprende a depender de ti. Yo soy un ejemplo de ello, Padre, y agradezco a Dios por todos mis hermanitos, mi familia que siempre estuvieron a mi lado y están para ser un hombre de bien. Que siempre, Señor, seamos esos maestros para esos niñitos y que les enseñemos a depender de ti cada día. Y como adultos, Señor, ayúdanos también a enseñarnos a depender de ti. Que siempre oremos, siempre pidamos esa dirección y que, Señor, si en algún momento nos sentimos lejos de ti, que nos ayudes a regresar a tu rebaño para poder siempre vivir bajo la gracia y seguir creciendo con sabiduría celestial que tú nos las das a cada momento. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos, que Dios les bendiga.